presenta. Esta escalada, aunque no queramos reconocerlo, plantea nuevos escenarios. Doctor Hugo Hacha, ¿será aprovechado esto por Rusia, por Putin, para tratar de fortalecer, tanto para los fines de su campaña contra Ucrania, su enfrentamiento a la OTAN, con China, en este caso para formar ese bloque tan deseado por Putin desde el principio, que no se ha concretado hasta ahora? Apreciado Oscar, la China, en el sentido de su aproximación geoestratégica y geopolítica, está regida por un pragmatismo absoluto. Sin embargo, con respecto a su pregunta, dos de los propagandistas más relevantes a la cabeza del señor Solovyov por Putin, en horas pasadas, hicieron abiertamente un llamado a la conformación de brigadas internacionales, expresando también su absoluto desagrado por el hecho de que buena parte de la comunidad internacional ha formado inclusive unidades de voluntarios, más allá del aporte de armamento sofisticado de origen occidental. Y es curioso porque hablaba de dónde están las brigadas chinas, dónde está la brigada Che Guevara, dónde están las brigadas de los países como Corea del Norte, que deberían estar reforzando nuestra lucha contra el imperialismo. Estoy aquí citando al señor Solovyov, que después ha sido parafraseado por el señor Peskov, una persona cercana al propio Putin. Pienso de que desde este punto de vista a Rusia le agradaría muchísimo un elevarse de las tensiones entre Estados Unidos y China, porque lo vería como una forma de descomprimir lo que hasta ahora, desde el punto de vista estratégico, ha sido una aventura con muy malos resultados políticos, estratégicos y militares para el Kremlin. Doctor Ricardo Israel, ¿puede soportar Estados Unidos una confrontación en dos frentes, tanto en Asia con China como en Europa con Rusia? Yo creo que no. Recordemos que cuando se produjo la invasión de Irak, se habló de preparar a Estados Unidos para un escenario contra lo que se llamaba el eje del mar. También Irán y también Corea del Norte, retórica que explica un poco la acción atómica de ambos países. Pero sin embargo yo creo que no va a ser necesario los dos frentes, porque un hecho que va a dejar de todas maneras la invasión a Ucrania es lo siguiente: es el hecho de una alianza que todavía no se manifiesta, pero que va hacia allá, entre China y Rusia. Es un hecho de la causa que eso surgió, y Rusia como socio menor, pero con el aporte de que es el par en armamento atómico con Estados Unidos. Y es un elemento que va a surgir y que ya está trabajándose en Siberia. En Siberia es un territorio ruso, pero el poder económico lo tiene China, y China también está trabajando en el sentido de que eso debe darse para el cambio climático, abriendo una nueva ruta que quieren los rusos para el comercio con Europa. Eso está. Y también creo que ha influido el hecho de la trama rusa dentro de la política americana. Pero creo que ahí para eso vamos. Doctor Hacha, ¿a qué se debe que Europa todavía no se ha pronunciado, aunque es un hecho bilateral entre Washington y Beijing? Pero cada vez que sucede algo a la inversa, Estados Unidos toma una iniciativa de defender a Occidente, de defender a Europa, de defender la OTAN. ¿Por qué hasta estas horas, que sepamos, no se ha producido una declaración de respaldo a los Estados Unidos por habérsele violado su soberanía? Apreciado Oscar, cuando nosotros hablamos de Europa, tenemos una visión de bloque que en el fondo la crisis ucraniana demostró que no es tan evidente. La señora von der Leyen, quien, recuerde usted, cuando estábamos conversando y discutiendo sobre el inicio de las hostilidades, tuvo posiciones muy vacilantes. Ahora dice que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea va a depender de un proceso. Eso es cierto, pero fíjese cómo Michel es mucho más entusiasta. Y cuando usted habla de la cuestión del incidente con China, ya el canciller lituano, el señor Landsbergis, ya el gobierno polaco, ya el gobierno estonio han manifestado su preocupación al respecto, mientras que otros países como Francia, como España, son un poco más reticentes porque tienen nexos que están amarrados a intereses financieros que inclusive en algunos de estos casos han soportado de manera fundamental y significativa a los partidos
que están en el poder. Así que en esta dicotomía, Europa ha sido más forzada por los hechos y por las realidades militares a asumir determinadas posiciones antes que por una convicción, coherencia o por solidaridad con el aliado norteamericano. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas y financieras internacionales si hay una escalada entre China y Estados Unidos? Como lo demostró el caso de Taiwán y la interrupción de la entrega de chips avanzados serían tremendas, dado que ambos son los motores más importantes del mundo desde el punto de vista económico. Pero no hay duda que esto se va a desescalar, y yo creo que un aprendizaje de la crisis de Ucrania es que un superpoder como Estados Unidos no puede permitirse cortar las relaciones con el otro lado. Pasó con Rusia y ahora tuvo el cuidado Blinken, el secretario de Estado norteamericano, de decir que se iba a reanudar el viaje cuando las condiciones lo permitieran. Yo creo que hacia allá vamos, y creo que vamos a tener una indicación de algo que ha pasado relativamente desapercibido, de cuál es la actitud china. Es lo siguiente: le prestó bastante espaldas Lula al decir que en vez de entregar armas, quería que China encabezara, con el apoyo de Brasil, por cierto, y de otros países, una iniciativa para arribar a la paz, a una negociación en Ucrania. Pasó desapercibido eso, pero indudablemente que si los chinos quieren prestarle espalda a esa iniciativa de carácter menor, vamos a tener una indicación pública de cuánto quieren escalar o desescalar esta situación que se ha dado. Pero usted tiene razón, el principal afectado sería la economía del mundo, y casi inmediatamente. Finalmente, doctor Acha, ¿esto es una tormenta en un vaso de agua que va a pasar o pudiera complicarse aún más? Apreciado Oscar, yo no creo que sea una exageración ni una tormenta en un vaso de agua. Dos de las más altas figuras militares de los Estados Unidos han anticipado de que, de no mediar un cambio de circunstancias radical, ellos temen de que pueda darse un conflicto abierto entre China y los Estados Unidos para el año 2025. Está claro que la cuestión ucraniana, y como mi colega lo mencionó, la expansión y las capacidades que está adquiriendo el Japón en su reto a las capacidades militares chinas, hacen parte de una ecuación compleja que se inserta en el contexto global, pero que tiene sus propias aristas. La situación en Filipinas recientemente no hace más que poner énfasis en estos hechos que pueden llevar, junto con la crisis ucraniana, que todavía tiene largo aliento, al mundo a lo más cerca que hemos estado de una conflagración global desde 1945. Muchísimas gracias al doctor Hugo Acha y al doctor Ricardo Israel por tan orientadoras informaciones y análisis. Al regresar, las cifras de creación de empleos alcanzaron un nivel sorprendente en el